Doy gracias a Dios en esta preciosa mañana por tener esta preciosa oportunidad de compartir su palabra. Me es un honor, me es un privilegio estar frente a ustedes con mucho amor y respeto, principalmente cuando Dios nos ha permitido tener predicadores excelentes, esforzados, expositores de la palabra de Dios. Pero hay agradecimiento porque no todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo, pero cuando lo hacemos queremos hacerlo con excelencia para el Señor, esperando de que podamos traer una bendición a la vida de cada uno de ustedes en esta mañana, al abrir la palabra, sabiendo que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, ¿verdad? Por su Espíritu Santo, y hace un efecto grande en la vida de cada uno de nosotros. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana es un pasaje corto, es un pasaje que definitivamente trajo una bendición grandiosa en mi vida, y por eso creo que si el Señor me pudo ministrar a través de ese pasaje, Él nos puede ministrar a todos a través de una exhortación. Dicho sea de paso, una exhortación no necesariamente es un regaño o una actitud de una manera de carácter negativo en el sentido de llamar la atención a una persona. Hay exhortaciones como esta que son exhortaciones de ánimo, y esperamos ser animados a través de su palabra, que en esta porción que he de tratar, el Señor hizo algo bello en mi vida, porque me ha hecho meditar de que nuestra vida en esta tierra, en nuestra breve vida en esta tierra, tiene sentido, aun cuando en ocasiones las circunstancias que nos rodean no son las mejores. Hay circunstancias en etapas de nuestra vida, sea en nuestra edad temprana, nuestra edad media o en nuestra vejez, que llegan circunstancias que son difíciles, mas sin embargo, cuando nosotros tenemos como norma de fe y práctica la Escritura, nosotros podemos crecer en ella. Así es que yo nuevamente me gustaría leer el pasaje para introducir a lo que he de compartir en esta mañana. El pasaje se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. El pasaje se lee de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuevamente, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Como podemos ver en este pasaje, hay tres pensamientos con una idea que vamos a tratar de explicar. A través de la vida de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, desde el momento que Dios nos ha hablado, nosotros batallamos en ocasiones con tener una permanencia en nuestro estado de adoración, y en este caso en el estado de mantener una actitud de gozo en nuestra vida diaria como creyentes. Se cuenta que un grupo de jóvenes en un cierto lugar, en edades de adolescencia, estaban planeando ir a una montaña a ver un atardecer, que les habían dicho que desde esa altura el atardecer se veía de una manera esplendoroso, precioso, único. Un atardecer en una montaña boscosa, y los jóvenes platicaban y meditaban quiénes iban a ir. Y dentro de ese grupo de jóvenes había un joven que sus padres eran muy exigentes, en el sentido que no le gustaba que se mezclara con todos los demás jóvenes porque lo quería proteger mucho. Así es que cuando el plan se dio, a este joven no le dieron permiso de ir con ellos. Y los muchachos emprendieron el viaje y tomaron sus mochilas, pusieron lo necesario para ir camino hacia la montaña. Y camino a la montaña se empezaron a encontrar con diferentes dificultades en el camino. Primero, no había transporte público ese día para llegar hasta cierto lugar donde ellos querían llegar, les tocó caminar. Luego se vino la lluvia y se mojaron. Después de que se mojaron, tuvieron que pasar unos ríos y se llenaron de lodo los pies. Después el sol sale
y lo mojado y el polvo y todo eso, todas esas incomodidades. El pesor de las mochilas decidieron ir comiendo en el camino y fueron gastando sus recursos y era un viaje de un día, porque la idea era llegar en el atardecer a ese lugar. Cuando ellos ya llegan al atardecer, ya habían pasado muchas circunstancias adversas en su vida, muchas dificultades. Ellos ya iban, pero en el proceso, como todo un adolescente, como todo un joven, iban jovialmente molestándose unos a otros, tirándose ramas, tirándose piedras, bromeando unos a otros, pero iban disfrutando el proceso de ese viaje. Cuando se llegue el momento de que lleguen a la cúspide de la montaña, esperan ese atardecer. Y definitivamente cuando aquel atardecer se da, ellos lo disfrutan de una manera grandiosa, le dan un aprecio muy lindo, decían, no era lo que nos habían dicho que pasaba, es mejor de lo que estamos pensando. Y de esa manera terminó el viaje, durmieron allá, acamparon, regresaron en la mañana, y en la mañana que regresaban venían con el mismo sentir, con el mismo ánimo, riendo, gozando, y estaba el joven a quien no le habían dado permiso de llegar a la montaña, de ir con ellos a la montaña. Y él se les queda viendo con un deseo rezagado en su corazón, en su vida por no haber participado de este viaje. Y se va triste donde el padre le dice, papá, le dice, ¿por qué yo no pude ir con mis amigos a disfrutar ese tiempo de viaje? Los vi que salieron felices, regresaron felices. Y el papá le dice, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Le dice, fueron a la montaña a ver un atardecer, le dice. No hay problema, hijo. Mañana dile al chofer que te lleve a la montaña, le dice. Y vas y lo disfrutan. Efectivamente el joven va, llega al lugar, lo llevan el siguiente día, pero el joven dice, ¿y qué fue lo que vieron? No siento nada, no siento gozo, no siento alegría. Y regresa el siguiente día, más tarde, a donde el papá, y le dice, papá, yo no sentí nada, le dice. Yo no sé qué es lo que pasaba con esos jóvenes, porque ellos venían así, yo no pude sentir. Yo vi el atardecer, lo vi con mis ojos, lo que ellos me contaron, pero ¿por qué yo no lo pude disfrutar? ¿Saben por qué no lo pudo disfrutar? Porque muchas veces nosotros queremos disfrutar cosas y eventos hasta el momento que los vivimos a tiempo futuro. Decimos, quiero ser feliz cuando tenga mi casa, quiero ser feliz cuando tenga un mejor empleo, quiero ser feliz cuando tenga mis hijos, y toda la felicidad la queremos postergar hasta días postreros, sin darnos cuenta que desde nuestro presente nosotros podemos disfrutar la vida de una manera como la disfrutaron estos jóvenes camino a la montaña. Ellos iban disfrutando las inconveniencias del tiempo, el clima y todas las cosas contrarias que les vinieron a ellos. Este joven no pudo disfrutar eso porque quería saltar de un punto a otro punto para disfrutar o ser feliz o disfrutar esa felicidad. En el proceso de la vida nosotros tenemos que aprender cosas, hermanos, y en la vida cristiana, como dice este pasaje, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Este pasaje nos invita a cada uno de nosotros cristianos de una manera exhortativa, animativa para nosotros. Nos invita a que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, podamos venir y tener una actitud apropiada de gozo en nuestra vida diaria desde el momento que Dios ha llegado a nuestras vidas, con la esperanza de lo que hablaba nuestro hermano Luis hace un minuto en Colosenses 1:5, ¿verdad? De que esa esperanza de que un día estaremos en la eternidad con el Señor, esa es la primera esperanza o la esperanza más grande que el cristiano debe de atesorar en su corazón para que todo el proceso de la vida nosotros podamos entenderlo mejor. La segunda idea dice que seamos sufridos en la tribulación. Si se da cuenta, se espera de un creyente que sea gozoso o que tenga gozo en la esperanza de lo porvenir en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, en el proceso de la vida nosotros vamos a tener tribulaciones, adversidades, contrariedades. Y para eso nosotros tenemos que aprender a tener nuestro corazón alineado con valores, principios, prácticas como la oración y otros principios y otras disciplinas que nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Pero en esta mañana
hermanos, yo quiero de alguna manera que este pasaje lo podamos abrir, meditar de alguna manera para poder entender estas tres ideas en un solo contenido. Y de esta manera nosotros poder alimentar nuestro corazón, animar nuestro corazón para poder tener esa esperanza no futura, sino vivirla ya en nuestro corazón, que el Señor nos la ha dado como una promesa, que aunque no la tenemos, la tendremos, pero al mismo tiempo Dios nos la ha dado en este momento. Me gustaría compartir a manera de contexto de la carta general 5 ideas que la carta de Romanos tiene, que nos ayuda a entender la porción en la que vamos a entender. Estas 5, podríamos decir, 5 estructuras que tiene este libro. Podríamos decir que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, 20 tenemos que se habla sobre la condenación, o sea, la pecaminosidad del hombre. A partir del capítulo 3, 21 hasta el capítulo 5 está la justificación. Del capítulo 6 y 8 nosotros vemos la santificación, y en el capítulo 9 al 11 vemos la vindicación, como Dios vindifica al ser humano. Y en la última parte del libro, capítulo 12 al 16, es la aplicación. Nosotros entendiendo la teología del libro de Romanos, a partir del capítulo 12, se nos habla de una vida práctica, cómo nosotros podemos vivir de una manera práctica. Por lo tanto, el tema que corresponde en esta mañana es gozosos en la esperanza. Y esperamos que a través de este pasaje, la proposición que quiero compartir en esta mañana es que a través de este pasaje, o más bien dicho, a través de esta exhortación podamos tomar ánimo para que nuestra esperanza en Cristo sea firme y fiel cuando enfrentemos circunstancias adversas en nuestro caminar cristiano, y por medio de las disciplinas como la oración podamos guiarnos a una vida de gozo y confianza en el Señor. Así que, hermanos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana yo vengo delante de tu sagrada presencia, Padre amado, y quiero encomendar este pasaje, Señor, y el corazón de cada uno de mis hermanos junto al mío, Señor, para poder nosotros exponernos a tu palabra, para poder, Señor mío, nosotros poder de alguna manera entender tu voluntad, Señor, a través de ella misma, Señor, y así poder crecer, y en este caso en esperanza, y mantener una actitud de gozo delante de ti, Señor. Padre Santo, quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Como contexto inmediato, nosotros podemos ver a partir del capítulo 12, como estoy diciendo, hermanos, en el capítulo 12 se nos empieza a hablar de las cosas prácticas. Pablo habla de las disciplinas prácticas, de la justicia de Dios, a partir de este capítulo 12, dada a los hombres por gracia. Y una de las cosas que se empieza a ver es que hay que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, renovar la mente para su gloria, usar los dones espirituales que Él nos ha dado, someterse a los gobiernos, amarnos unos a otros y preferir a los hermanos antes que nosotros, no haciendo tropezar a nadie en el uso de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Termina como el ejemplo de Cristo en los capítulos 15 y en el capítulo 16 con una explicación de sus planes futuros y con sus saludos para muchos. Esto es el contexto más inmediato del pasaje que vamos a estudiar. El capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que conecta estos 11 capítulos previos donde el apóstol Pablo está expresando que por esa causa de las misericordias de Dios nosotros necesitamos tener una actitud apropiada en la vida práctica de nuestro diario vivir. Y es lo que a través de este capítulo 12, 13, 14 hasta el 16 hace el apóstol Pablo. Pero nuestro interés está en el 12, 12, y la estructura que yo quiero en esta mañana compartir con ustedes en estas tres ideas es 3 características prácticas. La primera es gozo en la esperanza. La segunda es la perseverancia en la tribulación. Y la tercera es la constancia en la oración. Y empezaremos por la número 1, hermanos. La idea número 1 o el punto número 1 es el gozo en la esperanza.
y lo vemos en la primera frase, el capítulo 12a, dice, gozosos en la esperanza. Si nos damos cuenta, hay una invitación de una manera exhortativa a que nosotros tengamos gozo en la esperanza. ¿Cómo se obtiene eso? ¿Cómo nosotros podemos vivir? Si nosotros no entendemos ni siquiera lo que la palabra gozo es, nos va a costar entender cómo nosotros como hijos de Dios podemos vivir con un gozo en esa esperanza de estar en la eternidad con el Señor en el día futuro, ¿verdad? Por lo tanto, me gustaría explicar básicamente una definición que me pareció muy adecuada para que nosotros podamos de alguna manera entender qué es el gozo, porque el gozo no es la alegría que comúnmente la gente tiene o recibe por circunstancias que llegan a la vida. Nosotros nos ponemos alegres, somos felices cuando se va a casar un hijo o una hija de nosotros. Nos ponemos alegres cuando hay un cumpleaños, cuando alguien recibe un beneficio de trabajo o por cualquier circunstancia, pero pasa esa circunstancia y no permanecemos en un estado de alegría o de gozo. Mas, sin embargo, el gozo que el Señor está proponiendo es diferente. Y miren cómo esta definición de gozo está desvelizada en esta ocasión. Me encantó esta definición que dice, el gozo se refiere a una alegría profunda y duradera que proviene de relaciones con Dios y la confianza en sus promesas. Precioso, mire, ponga atención nuevamente, el gozo de Dios o el gozo de la Biblia, el gozo de nuestro Dios se refiere a una alegría profunda, no es una alegría transitoria, es profunda, está ahí y es duradera y que proviene de una relación con Dios. Esto es importante, a diferencia de cómo el mundo ve los destellos de alegría o de felicidad, el gozo de Dios es porque hay una relación con nuestro Dios. Si en la vida de nosotros no tenemos una relación con Dios, ese gozo nunca va a ser manifiesto, ni nunca lo vamos a entender como aquel joven que subió a la montaña. Dice, la última parte de la definición dice, y de la confianza en sus promesas. Hay infinidad de promesas en la Escritura que nosotros las leemos y las entendemos intelectualmente, pero cuando es de creerlas, estamos ausentes de ese entendimiento, porque simplemente son conocimientos de lo que eso e interpretación de lo que eso quiere hacer. No lo entendemos en la vida práctica, porque cuando se nos dice de esperar en el Señor, entendemos el concepto que es esperar en el Señor, pero cuando es en la vida práctica, hacer la práctica de esperar hace la diferencia. Por eso, cuando nosotros pensamos en esta definición, la leo última vez, el gozo se refiere a una alegría profunda y duradera que proviene de la relación con Dios y la confianza en sus promesas. Podríamos pensar cuál es el origen del gozo. Voy a dar dos orígenes del gozo, y uno de los orígenes del gozo proviene de Dios. Es simple. El origen del verdadero gozo proviene de Dios. Si usted ve en la carta, en el libro de Nehemías, versículo 8-10, dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esdras acababa de leer el libro de la ley, y eso traía cierto redargüimiento al pueblo y alegría por causa de que estaban en cautiverio todavía. Mas, sin embargo, al estar leyendo, ellos se sienten tristes, tal vez porque están conmovidos, tal vez porque hay dolor por el pecado, por todo lo que ha pasado. Pero Nehemías exhorta diciendo, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, de esta manera podemos verificar que el gozo viene de Dios. También la presencia de Dios es la fuente del gozo. La fuente del gozo proviene de Dios. No solo de Él, sino que su fuente, su presencia. Y mire cómo dice el Salmo 16:11, dice, en tu presencia hay plenitud de vida.
O sea, no solo pensar que el gozo proviene de Dios, porque eso cualquiera puede decir, sí, el gozo proviene de Dios. Ahora, experimentarlo a través de su presencia en nuestras vidas es diferente. Por eso, cualquier persona que experimenta una relación con Dios puede experimentar también el gozo, porque Él es la fuente del gozo. Me gustaría mencionar 3 características del gozo. El gozo no depende de las circunstancias. Esto es interesante para nosotros verlo, que el gozo no depende de las circunstancias. Como decíamos, la gente se alegra porque hay un evento alrededor de nosotros que nos motiva, ¿verdad? Cuando le dicen, vamos a aumentarle el salario, la gente se pone contenta un rato, pero pasan los días, usted ya le buscó a ese aumento de salario dónde gastarlo. O sea que se le quita el gozo, la alegría, porque quiere más dinerito todavía. Más sin embargo, el gozo, una de las características del gozo, dice que en el gozo no depende de las circunstancias. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor cuando tengan cosas. No, dice, regocijaos en el Señor siempre. Hermanos, y no siempre todo está bien en la vida de nosotros. Mas sin embargo, la Biblia nos exhorta a que nosotros podamos regocijarnos siempre, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo, que es el escritor al libro de los Filipenses, después de haber dicho regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos, el apóstol Pablo está en unas circunstancias al escribir esa carta que está preso. Imagínense una persona presa animando a unas personas a que tengan gozo, a los libertos, a aquellos que tienen libertad. En el capítulo 1, versículo 12 de Filipenses dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se ha hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. El apóstol Pablo, estando preso, en vez de estar entristecido, él estaba motivado, que tenía la oportunidad de tener el tiempo de predicar. De predicarle a los presos y al pretorio, aquella guardia que lo custodiaba. Si usted se da cuenta, el gozo no depende de las circunstancias. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar en diferentes circunstancias, unas peores que otras, en diferentes tiempos, pero si usted ha entendido quién es Dios en su vida, definitivamente usted va a permanecer con ese gozo en su vida, porque esta circunstancia momentánea que le pasa ahora no se puede pesar con la vida eterna que Dios ha prometido juntamente con Él, y eso nos debe motivar. También podemos ver, me gustaría leer otro pasaje aquí en 2 de Corintios, versículo 12 al 7. 2 de Corintios, hay un pensamiento tan precioso del apóstol Pablo. Ustedes conocen esa situación que vino al apóstol Pablo cuando un aguijón le abofeteaba, ¿se recuerdan eso? Él clamó al Señor 3 veces. Ya el apóstol Pablo en el capítulo 11 ha hecho un listado de sufrimientos, como de 23 sufrimientos que le vinieron a él, pero en el capítulo 12 habla de uno específicamente que le ha venido. Y el Señor le responde después de que ha clamado más de una vez, 3 veces, dice que le clamó. Y en el versículo 7 en adelante, mire cómo dice, del 7 al 10 voy a leer. 12, 7, 2 Corintios 12, 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El gozo no depende de las circunstancias. Las circunstancias del apóstol Pablo eran difíciles, por lo tanto el apóstol Pablo estaba en situaciones duras, pero él aprendió a gozarse en el Señor, porque sabía que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y nos lo dice a nosotros, bástate mi gracia. Lo que Él ha hecho en la salvación tiene más valor que cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros somos creyentes, como creyentes el Espíritu Santo mora en nosotros y consecuentemente de eso vamos a tener que tener frutos. Y si nosotros no tenemos frutos, entonces tenemos que pensar qué está pasando en nuestra vida, por qué no existen esos frutos. Mire, en el libro de Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. El gozo es fundamental para el caminar diario de la vida cristiana, hermano. Usted y yo necesitamos llenarnos de gozo. Nosotros tenemos que tener un gozo en nuestra vida. El gozo, otro de los de la características del gozo, el gozo se relaciona con la gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Esa palabra es importante, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Dad gracias a Dios en todo. El gozo, hermanos, ese es el agradecimiento, la gratitud que debe haber en nosotros, en todo. Cuando dicen todo, no vamos a dar gracias porque estamos enfermos. No dice dar gracias por todo en este sentido. No vamos a dar gracias porque estamos dolidos, porque perdimos el trabajo. Pero aún en las circunstancias que estamos viviendo, Señor, gracias porque por algo perdí el trabajo. Gracias porque por algo estoy enfermo. Tú tienes tú tienes un plan eterno en tu soberanía. ¿Por qué tiene que suceder eso? Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, nosotros vamos a vivir de una manera diferente. La segunda idea de este primer encabezado, el gozo en la esperanza, es la esperanza. La esperanza, mire la esperanza. Voy a definir lo que la palabra esperanza dice, me encantó esa definición también. Dice, la esperanza es la confianza y expectativa en la promesa y fidelidad de Dios, quien cumple sus planes y propósitos en la vida de los creyentes. Se trata de una seguridad y una certeza que trasciende las circunstancias presentes. Precioso, ¿verdad? Nuevamente lo leo. La esperanza es la confianza y expectativa en las promesas y fidelidad de Dios. Eso es confiar en Dios. Usted cree en Dios, va a esperar en sus promesas, esas promesas que Él ha dado para usted y para mí. Si nosotros no sabemos esperar en que Él va a estar con nosotros, nosotros no hemos entendido qué es tener esperanza en Él. Por lo tanto, para nosotros se nos va a hacer más difícil. Dice, quien cumple sus planes y propósitos en la vida del creyente, se trata de una seguridad, de una certeza que trasciende las circunstancias presentes. La misma idea del gozo, ¿verdad? Que es trascendental en relación a las circunstancias que vienen en nuestra vida. Las circunstancias no siempre son apremiables, hermano. Las circunstancias siempre van a ser difíciles. Y la palabra de Dios nos habla alrededor de todo eso, que cualquiera que quiera vivir una vida piadosa en Cristo, padecerá persecución. Las circunstancias permiten todas estas cosas. Y quisiera decir un par de características de las circunstancias. Mire, primeramente las circunstancias, dice, está fundada en la palabra de Dios. Y esto es interesante verlo. Las circunstancias están fundadas en la palabra de Dios. Y mire cómo dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que estamos hablando, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué está fundado en la palabra? Porque la palabra de Dios habla y nos enseña de que la palabra nos motiva a tener esperanza por fe en el Señor. Miren el versículo que citaba nuestro hermano en Colosenses 1, versículos 3 al 5, como dice en relación para afirmar que por medio de su palabra nosotros podemos confirmar esa certeza de esa esperanza.
siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra de Dios nos motiva. Nuestra esperanza está fundada en la palabra. También nuestra esperanza, hermanos, está centrada en Cristo Jesús. Es otra de las características. La palabra de Dios está fundada, está centrada en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice de la siguiente manera: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia. En esta idea donde dice que hay gozo por esa esperanza, también dice en el ministerio que recibí del Señor. La centralidad de esa esperanza, Pablo la ha puesto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misma forma que nosotros debemos de tener. Usted y yo tenemos que no solo tener esa actitud de gozo, sino tener esas expectativas, esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, como la tuvieron todas esas personas que nosotros podemos apreciar a través de la Escritura. La esperanza produce alegría, la esperanza fortalece los tiempos de prueba. Pero mire cómo dice en el libro de los Romanos, capítulo 8, 24, 25, en relación a la esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué espera? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es la esperanza, como dice en Hebreos 1:1, esa fe que nos permite contemplar previamente y con seguridad que Dios va a hacer las cosas en favor nuestro. A eso se le llama esperanza. Hay un pasaje que es precioso que habla de eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, mire, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Esta herencia no se corrompe, no se contamina y no se marchita. Esa es la herencia de la promesa que Dios ha dado a través de su palabra. Y nosotros tenemos que atesorar esas promesas, esas verdades que son para nosotros, no solo son para los oidores, los recipientes de Roma, a quienes le escribía el apóstol Pablo. Nosotros somos parte de esa bendición, que podemos tener la confianza de creer en eso. Porque si usted y yo no tenemos esa confianza en el Señor de esa manera, como la Biblia lo está proponiendo, la Biblia también nos habla que si nuestra esperanza es solo para tener mejorías en nuestra vida, para tener un mejor trabajo, una mejor salud, un mejor ahorro, un mejor hijo con un mejor comportamiento, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos la esperanza en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O más bien dicho, somos los más dignos de lástima. Si usted ha puesto la esperanza en el Señor simplemente para vivir acá, usted está mal. Porque la finalidad, lo único que va a recibir es lo que este mundo ofrece.
Pero si nuestra esperanza es trascendental, que va más allá de solo confiar en las cosas que pasan así. El libro de los Hebreos nos habla, cuando se habla de todos aquellos hombres de la fe, que ellos supieron esperar. Mire esta porción tan preciosa en el capítulo 11, versículo 13 al 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas, saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. No era la fe aquí, porque los que esto se dice claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si se hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Su mira estaba más allá que la vida en esta tierra. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos tenían una esperanza más allá de las cosas visibles que nosotros vemos. ¿Cuántos de nosotros, nuestra esperanza está en solo las cosas que pasan aquí? Espero que no sea solo eso. Y si usted no ha meditado cómo Dios tiene promesas para la vida eterna, en una eternidad junto a Él, usted debería de reflexionar y meditar el día de hoy y pensar, yo quiero que Dios se sienta como orgulloso en el buen sentido de que yo le amo en esta dimensión y que puedo esperar independientemente de cómo vivo esta vida en las circunstancias que llegan a la vida. El segundo punto habla de la perseverancia en las tribulaciones. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otra traducción me gusta cómo se oye y cómo se aplica esa segunda idea. Dice, perseverando en el sufrimiento. Perseverando en el sufrimiento es que usted aprenda a vivir en medio de las circunstancias. Perseverando en el sufrimiento es que usted, estando en esa circunstancia que el Señor en su soberanía ha permitido que sucedan, usted tiene que saber confiar y esperar en el Señor. Y es por eso esta segunda idea que para mí es de suma importancia. Cuando pensamos en el sufrimiento, en las circunstancias adversas, no podemos dejar de pensar en ciertos hombres de Dios que mantuvieron sus convicciones firmes en la confianza y la esperanza que habían depositado en Dios. Mire, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 al 18, hay una historia de aquellos tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesach y Abednego, que a ellos se les estaba haciendo una acusación, porque ellos habían tenido el privilegio de trabajar para el palacio del rey Nabucodonosor, pero cuando él erige una estatua para que se le adore, ellos no lo hacen y gente maliciosamente va y los denuncia. Y al denunciarlos, el rey, imagínense que el rey era el gobernador del mundo, era el imperio que dominaba. Él tuvo de una manera personal ir hacia ellos por el aprecio que les tenía y preguntarles a ellos. Mire cómo dice el relato, dice, ahora pues, dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que yo he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el sonido de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, el azamboy y de todos los instrumentos músicos, os postréis y adoréis la estatua de oro que yo he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. Y mira lo que dice el rey. ¿Y qué Dios será aquel, el que los libre de mi mano? Él se siente un Dios mayor que todos. Sadrac, Mesach, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mire, no es necesario que te respondamos sobre el asunto. Estas son convicciones, hermanos. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y mire lo que continúa, es lo más precioso. Y si no, o sea, si Dios no hiciera eso, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a tu estatua que tú has levantado. Para mí esto es precioso en el corazón de un creyente. Cuando está en circunstancias difíciles que llegan,
No es si van a llegar. Todos nosotros, hermanos, vamos a tener que pasar por dolores, por sufrimiento, por circunstancias. Sea jóvenes, sea en otra edad o en adultez, usted y yo vamos a pasar sufrimientos. Bienvenido al club de los cristianos, porque esa es la realidad. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, a su temprana edad, porque ellos llegaron al palacio del rey en una edad muy joven, tenían creencia en Dios, tenían convicciones en Dios. ¿Y saben lo que pasó aquí? Ellos no negaron a Dios, aún con todos los beneficios que tenían en el palacio del rey, con todo lo que ellos podían no desear, ellos tenían todo. Pero ellos tenían a Dios primero antes que cualquier cosa. Por lo tanto, el rey de buena manera quería pensar que estaban equivocados los que lo estaban acusando. No estaban equivocados, era verdad. Ellos no se habían postrado sobre otro Dios, porque habían convicciones de que ellos adoraban a un solo Dios. Lo amaban, lo respetaban. Ellos dicen al Dios al que servimos, al que amamos. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted sirve a Dios? ¿Usted tendría esa actitud, ese carácter, esa convicción de estar fuerte y firme en momentos difíciles? Espero que sí. Y si no es así, hermanos, busquemos cómo tener esa cercanía con Dios y de esta manera llenar nuestro corazón de convicciones, sabiendo que estamos dispuestos a todo por el Señor. Esta historia definitivamente es una historia fuera de serie en ese sentido. Estos muchachos mostraron, y el resultado de esa fidelidad, de esa esperanza que ellos tuvieron hacia Dios, fue de que después se decretó que no se iba a adorar a otro Dios más que al Dios de Sadrach y Abednego, al Dios de ellos. Porque ellos demostraron que sus convicciones dieron prueba de que Dios, cuando el rey se asusta viendo, no son 3 a los que metieron al horno, y veo a 4 y el cuarto es a manera de Dios. Él se admira y dice, sáquenlos, llámenlos. ¿Y sabe lo que pasa? A partir de ese tiempo cambia la historia en ese lugar, porque se adora a Dios. Mire lo que nos dice el libro de Romanos, hermanos. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. O sea, la pregunta es, ¿quién puede a un verdadero cristiano, qué circunstancias o qué situaciones lo puede apartar del amor de Cristo? Cuando usted vea a personas que dicen, yo iba a la iglesia, yo era cristiano, yo en el pasado, él nunca fue cristiano, hermano. Un cristiano va a permanecer aún con lágrimas, con dolor, con todo lo que le pueda venir en el estado de preocupación o de sufrimiento que le toque pasar, pero va a permanecer agarrado a la mano de Dios. Pero alguien que dice que hizo y que cuando le quitaron el empleo dejó de venir a la iglesia, o porque le ofrecieron un mejor empleo y era de trabajar hasta el día domingo, dejó de venir a la iglesia. Hermano, a través de mi historia en el evangelio he visto a tantos hermanos o llamados hermanos que han hecho todo eso, que han canjeado por cosas o por circunstancias a Dios. Y aquí Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Dice, tribulación, como quien dice, no, angustia tampoco, persecución menos, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de eso puede apartarnos del amor de Cristo. Nuestra fe se afirma confiando en las tribulaciones, hermanos, cuando sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios. Un ejemplo emblemático que no lo podemos pasar desapercibido es Job. En el capítulo 1, versículo 21-22 dice, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. Todos sabemos las circunstancias en las que Job estaba viviendo. Job estaba viviendo en unas circunstancias muy duras, muy difíciles. Nadie se puede imaginar lo que es tener todo el dolor, su familia, sus hijos muertos, todos sus bienes acabados, y para coronar su vida con una enfermedad desde su cabeza hasta sus pies. Él estaba completamente destruido, mal
mal en todos los sentidos. No hay otro ejemplo que podamos modelar humanamente que el sufrimiento de Job cuando se trata de sufrimiento. Pero él entendió el bien no lo recibimos de Dios y el mal no lo recibiremos. O sea, cuando nosotros pensamos en esa dimensión, cuando nosotros somos felices porque nos dieron aumento, porque no tenemos enfermedad, porque nuestra casa está bien, porque nuestros hijos se comportan y cualquier otra circunstancia de la vida que sea apremiable, y nosotros gozamos eso, y es bueno también, dicho sea de paso, pero cuando viene algo negativo y empezamos a quejarnos, a negar a Dios, a cuestionar la palabra, a preguntarle a Dios, ¿qué pasa ahí? Job dice, el bien no lo recibimos de Dios, el mal no lo recibiremos. Jehová dio, Jehová quitó. Él no atribuye despropósito. Hay un propósito cuando las circunstancias vienen a la vida. Y el propósito nosotros muchas veces no lo entendemos en el momento, pero lo entendemos después de que ha pasado ese evento. Y es ahí donde nosotros tenemos que siempre estar agarrados de las manos del Señor. El apóstol Pedro dice en su primera carta que si es necesario, por un poco de tiempo, tengáis que pasar por aflicciones diversas y pruebas. No siempre es necesario, pero a veces Dios quiere apretar el tornillo porque es necesario que tú y yo pasemos por situaciones difíciles. Y cuando eso pasa, nosotros tenemos que estar firmes diciendo, Señor, si esa es tu voluntad, si este es tu propósito, yo estoy aquí, ¿verdad? A entender que no es mi voluntad ni mi deseo, sino la voluntad de Dios. Es importante que al pasar por estas circunstancias adversas mantengamos la confianza, así como lo hizo Job, como lo está relatando Pedro. Nosotros debemos de ver ejemplos grandes como el del apóstol. Leíamos al apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios. Cuando yo leo este pasaje, hermanos, yo no tengo palabras para pensar cómo alguien puede tener un aguante tan grande como cristiano. En la segunda carta de Corintios, capítulo 11, hay un listado de sufrimientos, hermanos, grandísimo. Lo voy a leer, dice de la siguiente manera, capítulo 11, versículo 23, dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes numerosos, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez. Y lo que me agolpa más, dice, y lo demás de todas las cosas me afecta, lo que sobreviene sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enferme? ¿O quién le hacen tropezar y yo no me indigno? Este era el apóstol Pablo, una persona que ha modelado como hermano, como creyente, que ha modelado que en medio de circunstancias difíciles se puede mantener en pie. El apóstol Pablo mantuvo su estado de fe hasta el final. Por eso cuando nosotros pensamos que la perseverancia en las tribulaciones es necesaria, nosotros, hermanos, debemos de aferrarnos a que si queremos tener una vida de gozo completamente, una vida completamente de gozo por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús en la eternidad, las circunstancias, por lo menos hemos tratado de poner un par de modelos bíblicos de personas que pasaron circunstancias tan difíciles, tan grasas, tan duras, que no son nada lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Lo que nosotros pasamos ni lo podemos medir siquiera. A veces nos sentimos en tribulación cuando el gato se nos perdió.
no lo hallo, ando preocupado. No, esa no es una tribulación, hermano. Tribulación es lo que le pasó a Job, a Pedro, a Pablo. Esas cosas son difíciles, esas cosas son duras. Hermanos, la tercera idea de este pensamiento es la constancia en la oración. Cuando usted piensa en la constancia de la oración, que es un elemento o una herramienta o una disciplina que nos va a ayudar a poder tener el gozo y la esperanza y a pasar en medio de las circunstancias adversas, mire cómo dice el pasaje de la última parte, constantes en la oración, constante, habla de una constancia, de una permanencia. Otra versión dice dedicados a la oración. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, orad sin cesar. O sea que no es una invitación a nunca dejar de orar, sino a orar consecuentemente en los tiempos precisos. Colosenses 4:2 dice, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí agrega un elemento, que la oración o la perseverancia en la oración lleva el elemento de acción de gracias. Nosotros tenemos que tener una vida de oración. Nuestra vida no puede estar en un vacío solamente pensando que somos cristianos y no abrimos la Biblia, no oramos, no tenemos comunión con los santos. Hermano, para que usted pueda funcionar y ser un hombre de fe, un hombre de gozo, un hombre de esperanza, un hombre que aprenda a vivir en circunstancias, usted necesita tener comunión con Dios, y la oración es una disciplina que lo va a equipar, lo va a capacitar, lo va a animar, lo va a motivar para estar firmes. Si usted quiere pensar en alguien, teniendo muchos tal vez alrededor, dice, los evangelios nos proporcionan una linda información sobre la vida de Jesús en relación a la oración, desplegando acciones de gracia y una profunda conexión con el Padre a través de la oración. Jesucristo nos modeló una vida de oración. Jesucristo nos enseñó cómo orar. Jesús no solo fue un modelo para los creyentes, sino también fue un testimonio de su dependencia de Dios. Siendo Dios encarnado, tenía una dependencia de Dios a través de la oración. Si usted quiere mejorar su vida de fe, su vida cristiana, su vida de comunión, la oración es un elemento que lo debe practicar más de lo que lo hace ahora. En Mateo 4:23 hay una porción donde se habla de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Usted sabe cuándo sucedió esto, hermano? Todo esto aconteció después de haber tenido una jornada larga en el ministerio. Jesús había apuñado a más de 5,000 personas para darles de comer. Jesús había estado predicando, enseñando, había tenido un día pesado. ¿Y sabe cómo termina Jesús? Voy a orar, voy a seguir un tiempo orando. Y no 10 minutos, sino que hasta que se hizo oscuro, dice, hasta que cayó la noche. ¿Cuánto ora el Señor? ¿Cómo ora el Señor? ¿Qué valor tiene la oración en su vida? Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos nosotros. Porque si al Señor, después de hacer ministerio y haber pensado en toda esa gente que le seguía, dice que Él se sentía conmovido a ver cómo la gente le buscaba. Y cuando le buscaba, Él no la rechazaba, sino que le servía. Y después de que le servía espiritualmente, le servía físicamente y le daba de alimentar, y después en medio de todo ese cansancio, no se iba a dormir, ni se sentaba y cerraba una puerta, ya no quiero hablar con nadie. Se iba a orar con el Padre. Esa intimidad con Dios lo hizo especial en su ministerio. Y nuestro Señor Jesucristo en otra ocasión hace lo mismo. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y ahí oraba. ¿Cuántas veces ha hecho usted eso, hermano? De que busca la madrugada para venir en oración delante de Dios, en su soledad, en el silencio, en su privacidad. Hace poco tuvimos un campamento de hombres, ¿se recuerdan? Y estábamos disfrutando el tiempo. Me encantó lo que compartió nuestro hermano Luis Rodríguez conmigo ese día. Me dice, hermano, me levanté temprano, fui a aquel montón de piedras que están allá.
al amanecer, temprano, yo solito, a meditar y orar con el Señor. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso poder en el momento preciso. Y en el pasado con el pastor lo hicimos cuando fuimos a un retiro, levantarnos de la mañana, caminar alrededor de un lago, orando, orando. Qué precioso. Esas disciplinas, hermanos, tenemos que buscarlas. No solo esperar los 5 minutos que oramos antes de dormirnos o el minuto antes de ir al trabajo o aún entre la comida y entre todo. No, hermano. ¿Sabe? Alguien dijo, un predicador dijo un día, cuando ore, hermanos, póngase de rodillas, busque un lugar privadito. No empiece a hablar. Deje que se aparten todas esas preocupaciones y cosas que están en su vida. Cuando ya se sienta tranquilo, empiece a expresar su gratitud a Dios. Empiece a adorar a Dios. Empiece a platicar con Dios. Eso es orar, hermanos. Orar no es solo venir, dame, dame, dame y dame. No, el Señor necesita ser adorado, ser reconocido como ese grandioso Señor. Uno de los momentos más conmovedores de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él oró en el jardín de Getsemaní. Marcos 14, 32 al 35. Y vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Se da cuenta que hay dentro de esa oración, hermanos? ¿Se da cuenta la profundidad de lo que hay en esa oración en relación a lo que estamos hablando? Las tribulaciones, los problemas van a llegar a su vida en cualquier momento. Si usted no tiene esas convicciones, esas disciplinas de vivir a la luz de Dios, de esa cercanía, de esa comunión, no va a entender eso. Nuestro Señor Jesucristo estaba pasando el momento más difícil, hablando terrenalmente, que Él iba a enfrentar. Él estaba angustiado, triste. Él dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. ¿Ha estado así usted? ¿Ha estado triste cuando las circunstancias vienen a su vida? No corra a buscar cualquier otro medio para resolver su vida. Busque a Cristo a través de la oración. Póstrese delante de Él, entréguele su vida a su corazón. Jesucristo modeló que en los momentos de angustia, de dificultad, la oración, la conexión con el Padre, la comunión con el Padre fue vital. Antes de finalizar y de decir, consumado es, nuestro Señor Jesucristo se derramó en oración. Usted y yo podemos vencer estas circunstancias cuando vengan a nuestra vida, cuando nosotros busquemos a Dios de una manera adecuada a través de la oración, a través de la comunión. Amados hermanos, para mí este pasaje ha sido de mucha bendición. Este pasaje ha sido algo que definitivamente me ha motivado para poder buscar el rostro de Dios más. La palabra de Dios nos ayuda en cada momento a través de ella misma. Y yo espero que a cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana Dios pueda haberles hablado. Y si usted y yo tenemos algo que arreglar a través de no sentir gozo, pregúntese, Señor, ¿por qué no siento gozo? Hay un problema si usted no siente gozo. Si usted espera tener gozo en el futuro cuando el Señor lo lleve a gloria, posiblemente hasta el Señor va a decir, no te conozco. Porque el gozo es una evidencia de un verdadero cristiano. Y el gozo le va a causar esa esperanza, la esperanza de que lo que no tenemos ahora y que va a llegar en el día postrero, se va a materializar porque Él lo ha prometido. Pero en el trayecto de la vida, las circunstancias difíciles que llegan pueden soportarse solo a través de entender eso. Alguien decía que la vida cristiana es como elevarse en un avión, que empezamos nuestra vida, pero en el vuelo hay turbulencias y a veces nos afligimos.
pero hay un aterrizaje seguro. Un día llegaremos a puerto, estaremos con el Señor. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude a meditar cómo nuestra vida de gozo está latente en esa esperanza. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, Señor. Y pedimos que tú nos puedas ministrar, Señor. Te damos gracias, Señor. Y de una manera muy especial yo te quiero encomendar la vida de nuestro pastor, Señor, que está convaleciendo en su salud, en su recuperación. Yo te pido por él, Señor, para que tú le fortalezcas. Por mi hermana Paola, Señor, que también está pasando todavía dolencias en su salud. Y por cualquier otro hermano que esté pasando en estas circunstancias, Señor, ¿podrías tú, amado Dios, atenderle, cuidarle, llenarlo de gozo aún en las situaciones que se encuentran? Gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.